sucesorios se puede dar y presentar el derecho de acrecer. Entonces, esa cuota parte del coheredero intestado testamentario que no quiere o no puede recibir la herencia, incrementa la porción correspondiente al resto de los coherederos. Y la figura realmente es muy fácil de quitar. Vamos a suponer que acá tenemos al señor B que fallece. El señor B tiene 3 hijos y estos son X, Y y Z. Su patrimonio está valorado en $90,000, vamos a imaginar. Si estos fueran los únicos herederos, ¿a cuánto les correspondería si fueran los hijos? 30,000, exactamente. No hay mucha discusión ahí. ¿Qué sucede con el acrecimiento? El acrecimiento representa que aplicando las figuras que ya hemos revisado, este señor X ya no va a recibir la herencia, dice, porque no puede o porque no quiere. Si no quisiera, ¿a qué figura legal se tiene que acoger? A la renuncia. Si no quiere, es porque se está acogiendo a la renuncia. ¿Y por qué no podría? Indignidad. Exactamente, por causa de indignidad. Ha dado él muerte a su causante o ha intentado matarlo u otra de las causales del 1009, cualquiera de ellas impide que aparezca X, ya no puede ingresar. De manera que y a la vez X, hacia acá, hacia abajo, no tiene ningún otro heredero. No se puede aplicar la figura del derecho de representación. ¿Se acuerdan cuando hemos visto el derecho de representación? Dice, por mucho que esta persona haya sido declarada indigna o renunciante, sus herederos tienen por propia voluntad la posibilidad de ingresar a esta sucesión por el derecho de representación. Pero resulta que en este caso este X ha quedado fuera. Vamos a imaginar que por indigno no tiene hacia abajo en la línea descendente a nadie quien lo herede, por lo tanto solo han quedado en esta sucesión hereditaria Y y Z. ¿Cuánto les correspondería en este caso? 45,000. De esos 30,000 iniciales ahora se van a beneficiar a 45,000 cada uno. En los hechos, esa es la idea del derecho de acrecer, que obviamente va a compatibilizar y tenía que llenar ese vacío en defecto del derecho de representación. Antes ya habíamos analizado el derecho de representación, fallece uno de los herederos, pero este heredero hacia abajo tiene otros herederos. A ellos les corresponde el derecho de representación y dice la ley, les corresponde subintrar, ese es el término que utiliza el código, e ingresan a la sucesión de su abuelo en este caso. Pero resulta que en algunas circunstancias no siempre nos vamos a encontrar con este panorama de encontrarnos con alguien abajo. Vamos a suponer que es una persona que no ha tenido hijos, nadie los representa, por lo tanto queda fuera y hace que este escenario de la sucesión hereditaria se amplíe en favor de los que han quedado. Y al ampliarse, lógicamente los beneficios son mayores o se incrementan para estos herederos. Y precisamente es lo que dice. Primero, los requisitos que se necesitan para el acrecimiento es que hayan sido llamados en partes iguales. Si estamos hablando de una sucesión que se abre a la muerte de un padre, los sucesores son los hijos y están entrando en igualdad de condiciones, ingresan en partes iguales. Tiene que haber necesariamente una pluralidad de herederos. ¿Qué quiere decir? Creo que por acá delante aquí. Hay una silla.
Fíjense, por un sentido racional, el requisito es que existe una pluralidad de herederos. Porque si este era el único heredero, y de paso este no quiere recibir la herencia, y a la vez él no tiene sucesores, no se puede generar ni practicar el derecho de acrecimiento. No habría esa posibilidad. Tiene que existir una porción hereditaria vacante. Hay algo que haya quedado pendiente de alguien. Porque en el ejemplo que les estoy poniendo, estamos hablando de X y Z. Desaparece X y no sería lógico que los 30,000 que le correspondían a él simplemente se queden sin disponer y que a cada uno le siga correspondiendo 30. ¿Qué pasa con estos 30? No pueden quedar flotando por ahí en esa sucesión hereditaria. Por eso es que surge el derecho de acrecer y se vuelve a hacer una redistribución entre los que quedan. Y producto de esa redistribución se divide en porciones que son más favorables, en cuotas que benefician de mejor manera a los herederos. Vamos al artículo 1078. A ver, el que estaba durmiendo. 1078, ¿cómo te llamas? Si tú te estabas durmiendo, ¿quién más estaba durmiendo acá? ¿Cómo te llamas? Antonio. Ya, lee. Artículo 1078. Acrecimiento de herederos legales. La parte del heredero legal que renuncia acrece en favor de los coherederos llamados justamente con él a la herencia. Si el renunciante es heredero único, la herencia se refiere a los sucesores grados. La misma regla se aplica cuando el heredero legal haya muerto antes de abierta la sucesión o no pueda recibir la herencia por cualquier causa determinada por la ley. Bien, ¿qué nos dice en esta primera parte del artículo 1078? Dice, la parte del heredero legal que renuncia acrece, que quiere decir beneficia, incrementa, aumenta, pueden poner todos esos sinónimos en favor de los coherederos llamados juntamente con él a la herencia. Si el renunciante es heredero único, lo que les estaba indicando, la herencia se defiere a los sucesores del grado siguiente. Vamos a imaginar que en esta sucesión hereditaria solo existía Y. Y de paso Y o ha renunciado o ha sido declarado indigno porque lo ha matado a su padre. Ya no había más herederos en esta línea. Por lo tanto, nadie puede beneficiarse con el derecho de acrecer. No se puede aplicar esta figura. ¿Qué hacemos en ese caso? Buscamos a los herederos siguientes, en grado siguiente. Este señor ya no tenía padres, este señor ya no tenía esposa. ¿Quiénes vienen entonces? Los colaterales, sus hermanos, exactamente. Si tuvieran hermanos, se concurren como herederos y a ellos les beneficia la sucesión hereditaria. El parágrafo segundo nos dice, la misma regla se aplica cuando el heredero legal haya muerto antes de abierta la sucesión o no pueda recibir la herencia por cualquier causa determinada por ley. Acá básicamente está haciendo una reiteración, pero nos está hablando de otra posibilidad. El hecho de que el único heredero que tenía esta persona, el único heredero, muere antes que él. Entonces se va a aplicar, dice, la misma regla. Muere antes que su padre, buscamos igual a los tíos que hubieran quedado, los hermanos de este señor, para que sean los herederos y entre ellos se distribuyen. Obviamente, acá ya no hay legítima, no se olviden. Si fueran herederos simplemente legales, si fueran hermanos, ellos no tienen derecho a la legítima. Entonces tampoco hay una obligación de respetar las cuotas. El que quiera como hermano acceder a esa herencia, aceptará esa sucesión y probablemente va a ser el único que herede. Ya sabemos por qué no están obligados, porque
Porque primero la ley no les reconoce ninguna cuota obligatoria y segundo, porque puede ser una herencia que sea muy costosa, que sea muy cara, porque ha quedado un inmueble o una propiedad que es altísima y el impuesto sucesorio nos puede costar mucho más de lo que pretendemos heredar. Poniendo en tablas entre el costo y beneficio, tal vez no sea muy beneficiosa esa herencia. Y entonces quedan herencias así, por circunstancias de la vida en las que fallece antes el hijo, luego los hermanos no quieren heredar. Ya sabemos que cuando se culmina con todo el grupo de herederos, ¿quién es el último sucesor? El Estado. Exactamente, ingresa el Estado. Bien, eso tenemos como requisitos y como introducción. El artículo 1079 lo único que hace es casi repetir las mismas disposiciones, pero establece una diferencia. Nos dice, hay derecho de acrecer en la sucesión ad intestato. Ad intestato significa lo mismo que sucesión legal, no se olvide. Ad intestato es que no hay testamento y se aplican, por lo tanto, las reglas del artículo 1078. Estamos diciendo, repitiendo o resumiendo que se trate de herederos legales y que concurran varios y entre ese conjunto de herederos uno de ellos quede fuera y se redistribuyan la herencia o la sucesión hereditaria entre los que han quedado. En cambio, cuando la sucesión es testamentaria, acá existe una diferencia. No se olviden que en la sucesión testamentaria no están incorporados únicamente herederos forzosos. No se olviden que el testador puede ser que no haya tenido ningún heredero forzoso y esté dejando su herencia en favor de hermanos, sobrinos nietos, finalmente amigos. Si no tiene herederos forzosos, es libre él de disponer su patrimonio en un acto de última voluntad, que es el testamento. Si tuviera herederos forzosos, ¿qué parte tiene, qué porción tiene de liberalidad? La quinta parte. Tiene una quinta parte de libre disposición. Entonces, cuando se hace un testamento, hay que adelantarnos a las circunstancias y el testador puede anunciar: estoy instituyendo como mis herederos a mi mejor amiga, mi prima y un tío en tercer grado. Ellos van a ser mis herederos. Si uno de ellos fallece antes, se va a producir el acrecimiento entre los otros coherederos testamentarios. Entonces, en la situación de que se trate de un testamento, necesariamente tiene que haber la autorización del derecho de acrecer, porque el testador podría definir otra cosa. Podría decir algo como: si uno de los herederos fallece antes que el resto y no logra recibir la herencia, su porción hereditaria, lo que le corresponde, va a pasar a una institución de beneficencia, a una fundación, a un hogar sin fines de lucro, a un centro que ayuda a la rehabilitación de personas en situación de calle, por ejemplo. Esa es la facultad que tiene el testador, de poner las propias líneas y él hacer sus propias determinaciones en el testamento cuando no existen herederos forzosos. En cambio, la ley son estas condiciones las que nos pone cerradas, como hemos advertido en el artículo 1078. El artículo 1081 nos habla de una figura jurídica que hemos analizado y hemos visto el año pasado, que se llama el derecho de usufructo. ¿Alguien se acuerda cómo funcionaba el derecho de usufructo? ¿Recuerdan?
Pero ¿quiénes son los que actúan? ¿Cuáles son los personajes en el usufructo? ¿Quiénes aparecen interviniendo en un usufructo? En el usufructo hay un propietario y hay una tercera persona que se llama usufructuario. El usufructuario es alguien que tiene derecho solamente de usar y gozar por cierto tiempo ese derecho. No se le está entregando un derecho definitivo. Y si ustedes recuerdan, allá por alguna de las clases que tuvimos el año pasado, hablamos un poco de esto cuando yo les hablaba del usufructo. Y les decía, el usufructo se constituye por contrato o por testamento. Y precisamente acá estamos nuevamente corroborando que sí se pueden constituir a través del testamento usufructos. ¿Cuál es la circunstancia en este caso? ¿O a qué quiere llegar el código con el derecho de acrecer? Significa que esta persona ha dejado un testamento, tiene sus herederos, pero quiere antes beneficiar a unos parientes que tienen que no se encuentran en las mejores condiciones, a unos primos, y decide que les va a dejar en derecho de usufructo su casa a esos primos hasta sus días. Eso significa que si está constituyendo en favor de los primos, solo les está dando con el derecho de usar y gozar. De manera que cuando mueren los usufructuarios, la propiedad pasa como correspondía a los herederos. Pero antes dice, si en ese tránsito, cuando se abra la sucesión, resulta que habían dos personas designadas como usufructuarios, pero resulta que uno de ellos muere, entonces se va a aplicar el derecho de acrecer y la totalidad del usufructo le va a beneficiar solamente a uno de ellos. Eso es lo que nos dice el artículo 1081. Empero, siendo muy realistas, la figura de la sucesión testamentaria, de hecho, es no muy utilizada en nuestro medio. Las personas no conocen por desconocimiento de las personas y en realidad por desconocimiento del abogado. Es el abogado que no se ha formado debidamente en esta materia y después no le da la debida certeza o confianza de que ese acto de última voluntad va a ser correcto y no va a ser declarado luego nulo por alguna deficiencia que se haya cometido. Entonces, para evitar eso, muchas personas no dejan un testamento cuando es muy complejo. ¿Dónde se utiliza más el testamento? Con aquellas personas que no tienen herederos, que saben que al fallecer esos bienes pueden quedar con esa persona que le estaba cuidando, con aquella enfermera que le estaba asistiendo probablemente, y entonces dejamos determinaciones de última voluntad para que nuestro patrimonio, en aras de un descargo conciencial, por ejemplo, o moral, dejemos en favor de alguna institución, de algún organismo, etc. ¿Ya? Entonces, el artículo 1081 como tal no tiene verdaderamente una aplicación muy práctica. Antes de llegar al artículo 1082, que sí lo vamos a tratar, me voy a ir a ratificar en realidad lo que les he planteado al empezar la clase, en el ejemplo que les había puesto. El derecho de representación y el derecho de acrecimiento son dos figuras jurídicas del derecho sucesorio, pero son incompatibles la una con la otra. Si hay derecho de representación, nos olvidamos del derecho de acrecimiento, es lógico. Si alguien va a entrar en mi lugar y va a ocupar mi lugar, ¿qué podría acrecer al resto? Ya nada. Solamente tiene que o una u otra figura. Si hay derecho de representación, no hay acrecimiento. Si hay la posibilidad de que se presente el acrecimiento, es porque no hay nadie que represente a esa persona que ha renunciado o que por algunas causales no puede heredar.
Las causales serían, por ejemplo, la indignidad, lo que hemos revisado o lo que ustedes han hecho dentro de su trabajo práctico. Ahora sí, nos vamos al artículo 1082, efectos del acrecimiento. ¿Quién puede leer el 1082? Ya, por favor. Artículo 1082. Efectos del acrecimiento. Parágrafo primero. La adquisición del acrecimiento tiene lugar por el solo ministerio de la ley. Parágrafo segundo. Los coherederos a los legatarios beneficiados con el acrecimiento se sustituyen en las obligaciones a que estaba sometido el heredero o el legatario, que sustituyen en las obligaciones a que estaba sometido, el heredero o legatario que falta excepto en las obligaciones de carácter personal. Parágrafo tercero. No habiendo lugar al acrecimiento, los herederos legales o el grabado se sustituyen en las obligaciones que pesan sobre el heredero o el legatario que falta, excepto en las obligaciones de carácter personal. Bien, este artículo ha sido ampliamente redireccionado de una manera mucho más adecuada en la doctrina. Si ustedes leen, por ejemplo, a un Carlos Guillén, por ejemplo, Carlos Morales Guillén, nos va a decir que los efectos directos del derecho de acrecer son que va a mejorar o incrementar la porción hereditaria. Y efectivamente, en nuestro ejemplo, nos hemos dado cuenta de que eso es real. Va a beneficiar por igual dentro del cálculo que hemos puesto. Si desaparece X de la escena, tenemos a un Y y un Z que se van a distribuir el patrimonio en partes iguales. Pero también, así como reciben los beneficios, no se olviden que en las sucesiones hereditarias también se comparten las cargas y obligaciones en la misma proporción. Y la figura del acrecimiento no es un invento personal de nadie, sino que es una figura legislada, de hecho la tenemos acá en el código como acabamos de indicar, pero que ratifica la doctrina y dice: el derecho de acrecer opera por imperio de la ley, por mandato de la ley. ¿Bien? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta sobre esta figura jurídica? Se habrán dado cuenta que no es muy difícil de entender, no hay gran complejidad en esto. Para ejercitar un poco sus conocimientos hasta este punto, vamos a hablar un tema. Se habrán dado cuenta que en nuestro día a día nos encontramos con ejemplos y ejemplos no faltan en materia sucesoria. No sé si ustedes han escuchado algo que ha pasado el fin de semana y que ha estado mediatizado y sigue levantando tesis, hipótesis sobre un joven que ha fallecido y que indican que la principal sospechosa es la novia, él ya ha muerto, solo ha quedado ella. ¿Han escuchado eso? Sí. Ya. Lógicamente, si estuviéramos en derecho penal, podemos sacar varias conjeturas de esta situación, pero lo nuestro es el derecho sucesorio y vamos a analizar, vamos a ponernos en el contexto que aparentemente tenemos y vamos a manejar otras hipótesis. En esta imagen que nos presenta la tele y las declaraciones del hermano, nos dice que este joven Jairo se decide convivir. Entonces hay un concubinato aceptado con su novia que se llama Luz, si no me equivoco, Luz. Ya estaban viviendo un año, se presentan ahí los problemas, la discordia, que genera este desenlace fatal. Primera hipótesis. Si queda comprobado que ella es la asesina, porque lo que se está manejando es la hipótesis de un homicidio también. Ya ustedes han llevado en materia penal cuál es la diferencia entre el asesinato y el homicidio. ¿Dónde está la diferencia?
El dolo, la intención, la premeditación. En el asesinato hay premeditación. Has preparado las circunstancias, el momento, lo has buscado. En cambio, en el homicidio puede que haya el dolo, pero no has premeditado. Has surgido de la circunstancia y de manera intempestiva. Pero vamos a suponer la primera hipótesis. Vamos a suponer que acá la novia sí lo tenía todo preparado, que me imagino que más apunta hacia ese lado, ya lo tenía todo preparado. En el tema sucesorio se va a ventilar por un lado todo el tema penal. Pero ¿qué creen ustedes que va a pasar en el tema sucesorio? ¿Cuál sería el desenlace en el tema sucesorio? Si este muchacho consideramos que era profesional, tenía seguramente, trabajaba en una empresa, ha tenido que dejar un beneficio, hacía aportes a las AFPs. Imaginemos que tomaron el departamento con esa muchacha, había bienes. Hasta donde sabemos es solamente un arrendamiento, pero no se han ido a vivir en la nada. Ahí han llevado cosas, objetos, etc. Vamos a también imaginar que él tenía cuentas en el banco, que tenía algún vehículo o movilidad. ¿Cuál sería la situación en este caso de los bienes y la sucesión hereditaria? ¿Ella tiene cómo reclamar? No. ¿Por qué? Por la indignidad, exactamente. Ya sea homicidio o asesinato, igual por la indignidad, ella queda fuera de la sucesión. Y hasta donde sabemos, solamente tendría padres. No tenemos antecedentes de que hayan quedado hijos, de hecho no los hay. Entonces tiene padres. Y también creo que son padre y madre. En este caso, se habría presentado lo que nos dice el artículo 1078. Si el deceso de este muchacho, imagínense ustedes, estaban viviendo juntos y resulta que él sale al balcón a arreglar algún tema del cableado que tenían, porque su imagen en el televisor no salía bien, qué sé yo. En esas pierde el equilibrio, se cae y muere. La situación cambia completamente, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque en ese caso, ¿quién era quien iba a heredar? La concubina, pero ingresaba con padres. No se olviden que en la sucesión hereditaria del cónyuge, el cónyuge entra con hijos y entra con ascendientes. Entonces, ahí sí va a haber una suerte de sucesión de ambos. Si el hecho era fortuito, si no existía premeditación. ¿Se dan cuenta? Es de esta manera que esta situación que ha pasado, obviamente desafortunada, nos abre a abrirnos en varios de estos planos. Incluso podríamos ir más allá. Supongan ustedes que en esa vivienda ellos estaban haciendo una especie de emprendimiento antes del desenlace fatal y que estaban importando equipos de gimnasio. Imagínense, es gente joven, aparentemente él se dedicaba a hacer ejercicios, el modelaje, etc. Entonces empiezan un emprendimiento. En ese caso estamos hablando de bienes de qué clase. Claro, exacto, bienes gananciales. Estaban en una situación concubinaria. Ambos entienden que estaban llevando a cabo ese emprendimiento por su parte. Sucede lo que ha ocurrido y en el inmueble se encuentran cuando van o va a ingresar las autoridades que tienen ahí todo un gran conjunto de equipos y máquinas de gimnasio. Obviamente, ahí tenemos que pensar que hay bienes gananciales, que eso es un bien ganancial. La parte de ella, independientemente de que ya sea indigna, el 50% le corresponde a ella y el otro 50% ¿a quién? A sus padres. Probablemente estemos hablando, si fuera el caso, de una mujer que con
bastante seguridad, ingrese a prisión. Y al ingresar todavía, al margen de atender un proceso penal como tal para demostrar su inocencia, probar o alguna causal que la exima y que le quite años en esas circunstancias que va a tener, también se va a tener que pensar a preparar el tema si es que hubieran bienes, porque no sabemos qué tipos de bienes, nadie ha hablado que había en ese departamento, solo sabemos que es un alquiler. Peor hubiera sido la situación si era un anticrético, porque ahí también estamos hablando de un capital que ellos hubieran puesto. Ese capital les correspondía a mitades porque era ganancial. Si el desenlace se hubiera producido de manera fortuita, ella era heredera. Junto con los padres separaba su 50% y en el otro 50% entraba como una heredera. ¿Se dan cuenta? A veces cuando los fenómenos se mediatizan y nosotros los vemos en las redes sociales, lo primero que pensamos, y es muy común esto, es solamente las consecuencias de tipo penal. Asesinado, es la asesina, es la homicida, va a alegar legítima defensa. Si yo fuera a los abogados de ella, con seguridad que voy a decir que es legítima defensa, a menos que el peritaje sea tan contundente que demuestre que efectivamente la primera puñalada ha sido certera y ha sido cuando él se encontraba probablemente durmiendo, descansando, en un estado en el que no podía defenderse, por ejemplo. Pero siempre nos ponemos dentro de ese plano. A veces es más intuitivo. En cambio, el tema y el análisis patrimonial lo dejamos a un lado, pero es el que tiene más importancia, porque puede haber inversiones y finalmente si ella se va a quedar buenos años en la cárcel, necesita con qué vivir y cómo sostenerse o cómo defenderse en prisión. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces hemos hecho un ejercicio a partir de una situación que ha sido real, de cuáles son las consecuencias y efectos dentro del plano sucesorio y también patrimonial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna duda? Sí, dígame. En el caso de la sucesión testamentaria, dice que es necesario que el testador permita el derecho. De acrecer. Sí, de acrecer. Si es que no estuviera en el testamento, no dijera nada, automáticamente sería un no acrece. No acrece, exactamente. Porque tiene que ser, no tiene que inferirse, no tiene que ser completamente expreso, ¿ya? Nadie puede deducir. Entonces, si no había, esa porción que ha quedado sin dividirse va a beneficiar directamente a los sucesores forzosos, a los herederos forzosos. Va a entrar como parte de su legítimo. Ya. Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta, pásenme a la lista de asistencia, los llamo y nos podemos retirar. Camacho, Sara. Ya. Merlos. Presente.